Hola lectores, soy Valentina y hoy quiero hablarles del Silencio de los Corderos, una novela de Thomas Hardy que combina a la perfección el thriller policíaco con el terror psicológico. Es una historia que sigue siendo perturbadora y fascinante más de 30 años después de su publicación. Y les recuerdo que este es un video con spoiler, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. La novela salió en 1988 y pocos años después tuvo su adaptación cinematográfica en 1991, que fue un éxito total. De hecho, recibió 7 nominaciones al Oscar y ganó los 5 premios principales, algo que muy pocas películas lograron en la historia. Otro dato que quiero mencionar es que El Silencio de los Corderos forma parte de una saga centrada en el personaje de Hannibal Lecter, y la primera es la del Dragón Rojo, después viene esta, que es El Silencio de los Corderos, le sigue Hannibal y finalmente Hannibal el Origen, que funciona como precuela y muestra los comienzos del personaje. Yo solamente leí El Silencio de los Corderos, así que en este video que solo voy a hablar de él, por lo que me puede faltar información de Hannibal Lecter, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. La historia sigue a Clarence Starling, una joven estudiante del FBI que es enviada a entrevistar a Hannibal Lecter, que fue un psiquiatra y asesino caníbal, con la esperanza de poder obtener pistas que ayuden a atrapar a Buffalo Bill, quien es un criminal que está secuestrando y matando a mujeres en Estados Unidos. Por lo que parece simplemente una historia de una investigación, termina convirtiéndose en un juego psicológico entre Clarence y Lester, donde cada conversación va a ir revelando datos sobre los asesinos, pero también sobre ella misma. Ahora bien, una pregunta que me hice al conseguir la novela es que si esta historia es de terror o es un thriller. Yo diría que está justo en el límite entre ambos. No hay un terror sobrenatural, no hay vampiros, ni fantasmas, ni hombres lobo, pero igual sentimos ese miedo real en que provoca enfrentarse a un asesino en serie completamente despiadado. Y por eso también es que yo lo ubicaría más como un thriller policial, porque justamente seguimos todo el proceso de investigación del FBI para atrapar a Buffalo Bill. Además, es una historia bastante ágil de leer. No tiene mucho relleno, salvo algunos capítulos donde el autor se detiene a describir las especies de insectos que igualmente aportan al realismo del caso. Más Harry se toma el tiempo de mostrar lo que sienten y piensan los personajes, y eso hace que podamos entender sus luces y sombras, que son imperfectos, y en su proceso de decisiones o su forma de resolver los casos resulta bastante progresista incluso para la época. Es una narrativa emocionante, bien desarrollada y absorbente. Hay aspectos más propios del procedimiento policial, que es cuando, por ejemplo, Starling realiza la autopsia a una de las víctimas de Bill, o la discusión sobre las variedades de polillas. Y estos datos pueden resultar interesantes y entretenidos, pero también pueden hacer sentir al lector como un poco lentos o que incluso entorpecen la trama. Bien, ahora sí pasemos a hablar de los personajes principales. Primero tengo que hablar de Clarice Starling, que es una gran protagonista para esta novela. Starling es estudiante de criminología, todavía novata, y tiene que enfrentarse no solo a un caso bastante violento, sino también a un entorno dominado por hombres. Durante toda la historia vemos cómo intenta hacerse escuchar y ser tomada en serio, algo que personajes como el Dr. Clinton se encargan de obstaculizar. Él va a representar más o menos ese machismo institucional que busca opacarla, y el autor lo aborda de una manera natural sin forzar el mensaje incluso. Podemos decir incluso que Clarice encarna el camino del héroe clásico, porque empieza desde un lugar de aprendizaje, sale de su zona de confort y atraviesa todo un proceso que lo obliga a enfrentarse con lo más oscuro, no solo del caso, sino también de sí misma. De hecho, en la escena final, cuando logra matar a Buffalo Bill, no solamente resuelve el caso, sino que muestra cuánto evolucionó ese personaje, cuánto creció en el proceso. Lo interesante también, que me puse a pensar mientras lo leía, es que ella no es que supere su trauma ni deja atrás su pasado, sino que lo lleva con ella, pero aún así puede seguir adelante. Incluso el título de la novela se relaciona directamente con esto, que no se trata del silencio de las víctimas, sino del silencio interior de Clarice.
de esos corderos que gritan dentro suyo desde la infancia. Y el personaje de Hannibal Lecter logra ver eso en ella, su silencio, su inseguridad, su deseo de redención. Incluso cuando Clarice le cuenta que de niña fue testigo del sacrificio de unos corderos en una granja, entendemos que su necesidad de salvar las víctimas es su manera de intentar acallar ese trauma. Ella en esa entrevista con Hannibal Lecter le explica que creció en una pequeña ciudad de Virginia o algún pueblo de Estados Unidos con su padre, que era un guardia de seguridad. Y cuando tenía creo que 10 o 11 años, su padre fue asesinado durante un robo. Y después de eso, Clarence fue enviada a vivir a una granja ganadera, donde y ella se escapa con mucho temor porque ven que sacrifican a los animales. Y el final, con la carta de Lexter preguntándole a ella si los corderos han dejado de gritar. Entonces cierra la historia de una manera bastante poética pero perturbadora al mismo tiempo, lo cual nos hace ver esa relación con el título de la novela. Por lo cual tenemos a Lexter, que es una asesina en serie y caníbal, pero también un intelectual, amante del arte, la música y la cocina. Y su presencia en la novela no es constante, pero cada escena con él es bastante magnética, como que nos hace querer saber más de él. Y esa dualidad es lo que me parece que lo hace sumamente interesante, que por un lado es educado, sofisticado y amable, pero por el otro es cruel, manipulador, aunque parece tener una especie de simpatía o conexión con Starling. Eso hace que sea difícil reducirlo a una patología concreta, digamos. No sé si psicópata, pero bueno. Entonces tenemos que Lexter está internado en una institución psiquiátrica y el FBI recurre a él para obtener ayuda en la búsqueda de otros asesinos. Pero que cada conversación con Starling se convierte en un juego psicológico. Justamente él la manipula, intenta desestabilizarla y solo le da información si ella le revela detalles íntimos de su vida. De alguna forma, Lexter se convierte en su espejo oscuro, en que la ve realmente, que percibe su vulnerabilidad, pero también lo que es capaz de hacer Starling. Él también tiene un desarrollo, ya que vieron que llegamos a una escena bastante interesante del libro donde él mata a los policías que lo vigilan de una manera atroz y logra escapar de su encierro en una ambulancia. Y no solo eso, sino que después al final se hace una cirugía facial para que no lo reconozcan y manda una carta a Starling. Entonces tenemos que es un personaje con inteligencia, con elegancia y crueldad que lo hacen tan inquietante como fascinante. Que no es un loco furioso, sino alguien sumamente racional y controlado. Y eso lo vuelve también mucho más aterrador. Incluso antes de conocerlo, Jack Crawford le advierte a Clarice que tenga mucho cuidado con Hannibal Lecter, que no le dé información personal, que no se salga del procedimiento y que no le deje nada de ella. Obviamente, mientras Hannibal manipula, ahí tiene esa conversación con Starling, todavía sigue afuera el verdadero protagonista que es Buffalo Bill, que en realidad su nombre real es Shane Gum, que su pasado oscuro explica en parte su violencia, que fue maltratado, abandonado y criado por sus abuelos, pero que terminó matando a los 12 años. Después trabajó con pieles y aprendió costura, habilidades que más tarde usaría para confeccionar su traje de piel humana. Buffalo Bill lo que hace es secuestrar y asesinar mujeres porque desea transformarse él mismo en una mujer. Es un asesino que busca literalmente cambiar de piel. El detalle de las polillas que dejan los cadáveres simboliza esa transformación que tanto anhela. Algo importante es que el libro deja claro que Bill no es una persona transgénero. De hecho, Harris muestra que los médicos le niegan la cirugía de reasignación porque no cumple los criterios clínicos y el FBI incluso subraya que las personas trans son pacíficas. O sea, como que lo que impulsa a Bill no es una identidad de género, sino su profunda desintegración mental y emocional. Ese deseo de transformación es su manera de intentar llenar una carencia afectiva que no pudo superar, y ahí que el autor mezcla el horror con una reflexión sobre la identidad, el cuerpo y el deseo de cambio, pero desde una mirada totalmente perversa y enferma. Así que ven que
Buffalo Bill también tiene su complejidad como personaje. Después tenemos a Chilton, que es el director del hospital donde está recluido Dexter y es otro personaje importante. Es muy arrogante, machista y desagradable, y que incluso Clarice rechaza sus insinuaciones, lo que hace que Chilton la odie y a la vez que Dexter sienta cierta empatía por ella, porque Chilton representa el poder institucional, el ego, la corrupción dentro del sistema. Y su mal manejo del traslado de Dexter termina provocando la famosa fuga de Hannibal, una de las mejores escenas, tanto en el libro como en la película, aunque en la película está un poco más exagerada. O sea, como que se tomó el tiempo de despejar a los policías. Así que llegamos al final donde El silencio de los corderos no es solamente una historia sobre asesinos o investigación policial, sino que también podemos pensar que es una historia sobre miradas, sobre cómo somos vistos y juzgados, sobre el poder y la vulnerabilidad. Clarice debe enfrentarse no solamente a ese monstruo externo, sino también a los miedos que la habitan a ella misma desde niña, muy pequeña. Y quizás también por eso la pregunta final que Lexter deja de si han dejado de gritar los corderos, que esa pregunta también nos puede perseguir a cualquiera de nosotros. Y entiendo perfectamente por qué este libro marcó un antes y un después en el género, inauguró esta moda de las novelas policiales con procedimientos forenses, pero sin perder esa tensión psicológica que te mantiene pegado hasta la última página. Así que la verdad que es una gran obra, una gran novela y muy interesante. Así que bueno, hasta acá mi reseña del Silencio de los Corderos. Si ya lo leyeron o vieron la película, cuéntenme en los comentarios qué les pareció y qué personaje les resultó más interesante. Y si todavía no lo hicieron, prepárense para una historia que mezcla inteligencia, horror y emoción, como bastantes pocas lo hacen. Así que nos vemos en el próximo video y gracias a los que se quedaron hasta el final.